crónica, ¿no? Esto pues básicamente ustedes ya lo manejan, ya lo conocen, ¿no? En México se reportó la mayor incidencia que ocurre entre 20 a 59 años de edad. Es la mayor incidencia de casos de quemaduras, ¿no? Y pues es la edad más joven y que, ¿cómo se llama? Es donde más nos arriesgamos y donde más tenemos a hacer cosas arriesgadas y es por eso que hay más quemaduras. Las quemaduras que requieren hospitalización son aquellas que sean mayores al 10% del área de superficie quemada, ¿sí? Todas las que sean mayores del área de superficie corporal quemada es las que requieren hospitalización. 71% de los pacientes con quemaduras generalmente son hombres, ¿no? Por eso tantos videos de por qué las mujeres viven más que los hombres. 67% de las quemaduras son afortunadamente de menos del 10% del área corporal total. El manejo de un paciente con una quemadura severa en las primeras horas tiene un impacto significativo en el pronóstico a largo plazo de nuestro paciente. Cuando nosotros atendemos a nuestro paciente en las primeras horas, tenemos que darle el manejo inicial y es vital darle un adecuado manejo. Si nosotros retrasamos ese manejo, va en detrimento del paciente y muchas veces pone en peligro la vida del mismo. ¿Sale? Entonces, las primeras horas son aquellas que nos van a servir. Y, por ejemplo, ahora que se vayan a ustedes a su servicio social, digo, independientemente de si lo hacen en un centro de salud o si lo hacen en un lugar aquí en la Ciudad de México, pues si ustedes se van al servicio social y ya se encuentran solos como médicos responsables de una comunidad, les llega un quemado, lo más seguro es que todo el protocolo inicial lo den ustedes y ya lo demás lo trasladen al paciente. Entonces, sí es importante que manejen todo esto. Tenemos varios tipos de clasificaciones hablando de quemaduras. En esta clasificación podemos ver que las clasifican por el tipo de agente agresor, ¿no? Escaldaduras, cuando estamos hablando de líquidos calientes, por radiación, por contacto, por fuego, químicas o eléctricas. ¿Ok? En sí, todas son quemaduras, pero hay algunas que tienen una connotación especial. Por ejemplo, las eléctricas, donde la quemadura generalmente es una quemadura interna y que tiene afectaciones generalmente cardíacas, ¿no? No así como las de escaldadura, que esas obviamente son más evidentes y puedes observar toda la superficie corporal quemada. Las de radiación también es importante porque muchas veces hay que ver si el paciente todavía tiene consigo el material radioactivo que lo está quemando, que le produjo la quemadura o ya se encuentra lejos de este material radioactivo, porque acuérdense que como dice el ATLS, o el paciente más rescatable es el rescatador, ¿no? El primero que tiene que estar a salvo es el rescatador, poner la situación a salvo para después poder rescatar a alguien más. Entonces, aquí tenemos los diferentes grados de quemaduras. Esto ya es la clasificación de acuerdo a la profundidad que va a presentar cada una. Y tenemos que las de primer grado superficial, ¿sí? Que nada más lo que agreden es nada más lo que es la epidermis, la primera porción de la epidermis. Y lo que ya son las de segundo grado que tenemos de espesor superficial o profundo, ¿no? Las de superficial abarcan solamente lo que es la epidermis, perdón, regresé, la epidermis y las de segundo grado profundo abarcan lo que es el primer tercio de la dermis. Las de tercer grado de tercer grado ya abarcan lo que es ¿cómo se llama? La dermis por completo y las de cuarto grado ya están involucrando alguna otra estructura fuera de la piel, como puede ser músculo, puede ser hueso. Si nosotros ya observamos músculo, hueso, estamos hablando de una, ¿cómo se llama? De una quemadura de cuarto grado. La piel generalmente provee una barrera para limitar la transferencia de energía de los tejidos y cuando ésta se retira,
la fuente de la quemadura, la respuesta local puede provocar también daño, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener todas estas zonas en una quemadura, ¿sí? La zona de coagulación, que es la zona más afectada, esta zona ya está perdida, ya es una zona de necrosis, esta zona ya no va a ser recuperada. La zona de éstasis, que es una zona donde hay alteración a nivel de lo que es la irrigación, los linfáticos y hay más permeabilidad de los líquidos, y la zona nada más de hiperemia, donde hay una pequeña hiperemia. Nuestro trabajo es que la zona de coagulación no avance y no se convierta en una zona de éstasis, se convierta en una zona de coagulación. ¿Cómo? Quitando el agente agresor. Si nosotros no quitamos el agente agresor, no regulamos la temperatura de la zona, lo que vamos a provocar es que nuestra zona de éstasis también se convierta en una zona de coagulación. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente? Todo paciente quemado no hay que menospreciarlo hasta que no tengamos una evaluación inicial, ¿ok? Una evaluación inicial, la valoración inicial en el paciente con quemadura es pues con un paciente de trauma como el ATLS con la nomenclatura que ya conocemos, ¿no? A, B, C, D, E, que, perdón, primero es la vía aérea, asegurar lo que es la vía aérea, después asegurar la que es la ventilación, la circulación, después lo que es ay, la, este, la exploración, perdón, el deterioro neurológico y luego la exposición. Eso es lo que vamos a valorar en nuestro paciente. Debe iniciarse la evaluación secundaria debe iniciarse tras terminar la inicial. Una vez que nosotros le dimos nuestra valoración a nuestro paciente, tenemos que ver qué tan estable está y empezar al mismo tiempo que empieza la hidratación, una valoración secundaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la evaluación secundaria? Vamos a valorar su historia, las circunstancias de cómo se quemó. Por ejemplo, si el paciente estuvo en una situación donde estuvo expuesto a fuego, pues hay que valorar también o hay que tomar en cuenta que puede tener una quemadura a nivel pulmonar, ¿no? El historial médico Amplet, que ahorita les vamos a decir, ahorita les voy a mostrar qué es, el peso, que es el peso antes de la quemadura, ¿no? Si el paciente sufrió una quemadura importante y pierde una extremidad, hay que considerar para la reanimación hídrica el peso corporal previo a la quemadura, ¿sí? Revisión desde la cabeza hasta los pies, determinar la severidad de la quemadura, la profundidad de la quemadura y la extensión de la quemadura. Todo eso es lo que vamos a estar evaluando al mismo tiempo que estamos iniciando nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra hidratación de nuestro paciente. La historia, ¿qué nos importa? ¿Cuándo ocurrió? El momento, la hora de cuándo fue el incidente. El paciente se encontraba en una habitación con humo. Esto porque si el paciente tiene una intoxicación también por monóxido de carbono, pues hay que tratar también la intoxicación aparte de la quemadura. Su ropa se quemó. Esto también, si la ropa se quemó, nos habla de que estuvo expuesto bastante tiempo al agente agresor. Y si se encontraba inconsciente al momento de encontrarlo, también nos puede orientar hacia una intoxicación por monóxido de carbono. Lo que es el acrónimo de Amplet, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, que es alergias, M, medicamentos tomados habitualmente, P, patología previa o embarazo, o sea, pacientes que sean diabéticos, hipertensos, tiroideos, ¿sí? Embarazo, pacientes también neumópatas, por ejemplo, ¿no? Si ya tenía una neumopatía y se expuso a monóxido de carbono, pues vamos a tener a un paciente mucho más vulnerable. Libaciones, cuando fue los últimos alimentos, las últimas evacuaciones, el ambiente y los eventos relacionados con el trauma, ¿sí? Si el paciente estaba consciente, estaba inconsciente, porque también hay que evaluar
si pudo haber perdido la conciencia y pudo haber caído desde algún piso, si pudo haber sufrido algún trauma cráneoencefálico, algún trauma en algún otro lado, y si tiene inmunización sobre el tétanos. Entonces, el peso antes de la quemadura es importante para el ajuste de fluidos. Este se hace con el peso previo del paciente, ¿sale? Lo que les comentaba, ahorita vamos a ver lo que es las fórmulas con las que se da, ¿cómo se llama? Con las que se da la reanimación hídrica. Revisión de la cabeza a los pies, cabeza, máxilo, columna, cuello, tórax, abdomen, genitales, glúteos, músculo esquelético, vascular, neurológico. Todo hay que revisar al paciente de pies a cabeza. Hay que desnudarlo. Muchas veces, y cuando ustedes están ahorita en la carrera, les dicen que hay que hacer una exploración completa del paciente, que siempre hay que hacerle tacto rectal, que hay que hacerle muchas cosas al paciente. Sin embargo, ya en la práctica clínica, por cuestiones de demandas, por cuestiones de pues, la intimidad del paciente, se llegan a omitir estas situaciones y muchas veces no se hace una revisión completa, que realmente pues está mal hecho, ¿no? Cuando hablamos de un trauma, una quemadura, siempre hay que revisar al paciente de la cabeza a los pies, siempre, porque puede tener quemaduras ocultas, ¿no? Y puede ser que estemos tratando esta quemadura aquí, que es de un segundo grado superficial, digo, profundo, o un tercer grado, y que estemos olvidando que pues, en los genitales puede llegar a tener una quemadura de cuarto grado, ¿no? Que puede ser incluso más grave que esta que está que está más evidente, ¿no? Determinar la severidad de la quemadura. La severidad de la quemadura depende principalmente de la profundidad de la superficie corporal quemada. Sin embargo, otros factores como la edad y las comorbilidades preexistentes, pues también nos van a hablar sobre el paciente. De 1% puede tener un impacto negativo en la función. Por ejemplo, esta paciente ¿se acuerdan de la regla de los 9? Sí. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan de esa regla, tengo ahorita un esquema más adelante, pero bueno, que es para calcular el área, el área quemada de superficie corporal total. La mano es un 1%, ¿no? Si no podemos calcular bien el área corporal, podemos con la palma de la mano del paciente hacer un aproximado y cada palma es un 1%. Entonces, por ejemplo, en esta paciente pues, tiene una quemadura del 1%. ¿Se acuerdan que dijimos que menos del 10% pues no son quemaduras graves? Sin embargo, a esta quemadura del 1% es una quemadura grave porque la paciente, por la retracción que va a tener en la piel, va a perder la función de la mano, ¿sí? Entonces, el impacto que puede tener una pequeña quemadura sobre la vida de un paciente y más si es la mano dominante, pues puede ser muy grande, ¿no? Aunque la quemadura sea pequeña. La profundidad de las quemaduras, ¿sí? Esto es importante que las aprendan a identificar. La apariencia, ¿no? Las de primer grado son quemaduras de sol, son secas, no tienen ninguna secreción ni nada. Es roja, se blanquea con la presión, es dolorosa y tiende a curarse 7 días, ¿no? ¿Deja cicatrización? No. Estas las hemos visto e incluso las hemos vivido cuando vamos a la playa y no nos protegemos, ¿no? Quemaduras del sol. Segundo grado superficial, ya son rosa pálido. Aquí ya afectamos lo que es la epidermis, entonces ya hay flictenas, son, blanquea con la presión, son muy dolorosas porque aquí no están afectadas las terminales nerviosas, entonces estas tienden a ser más dolorosas. Tiempo de curación, generalmente son 14 días y son de bajo riesgo. Segundo grado profundo, ¿sí? Ya aquí ya abarcamos, ¿se acuerdan que hasta la segunda etapa de la dermis, la segunda capa de la dermis? Entonces, el segundo grado profundo es rojo moteado, puede haber flictenas, no hay llenado capilar, son insensibles porque ya
quema lo que son las terminales nerviosas. Entonces el paciente ya no va a tener dolor en las de segundo grado profundo. Tiempo de curación, 21 días, y probablemente requiera de ya la aplicación de un injerto. ¿Sí? Cicatrización, pues va a dejar un alto riesgo de una cicatrización retráctil, ¿no? Que sea como la que pudieron ver en la mano, que ya no nos deje funcionalidad en el área quemada. Las de tercer grado son blancas, es cerosa o carbonizada, no hay llenado capilar, aquí ya afecta lo que es el llenado capilar de los capilares que están en el tejido celular subcutáneo, es insensible, obviamente también quemó ya los nervios, estas no curan espontáneamente, entonces estas van a requerir la aplicación de colgajos o injertos y generalmente pues tienden una cicatrización, esta sí, una cicatrización ya patológica. Obviamente las de cuarto grado, pues esas se va a ver el hueso expuesto, se va a ver el músculo afectado y para poderlas clasificar, ¿no? Entonces tenemos la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Entonces, dependiendo del grado de afectación, las de primer grado afectan nada más lo que es la piel, la epidermis, el segundo grado afectan lo que es la epidermis y la dermis en su grado, en su tercio superior. Las de segundo grado profundo abarcan más de la dermis, las de tercer grado ya queman lo que es el tejido celular subcutáneo, por eso la vascularización ya se ve afectada, ¿sí? Y no van a cicatrizar, no van a cerrar de manera espontánea. Lo que hablábamos de la regla de los 9, ¿sí? Esta es importante para que cuando ustedes estén en el campo puedan clasificar una quemadura rápidamente y puedan decir, es una quemadura de tanto porcentaje de la extensión, porque también eso va a depender si el paciente amerita un manejo o no en un tercer, en un nivel hospitalario especializado. Eh, ¿Cómo se calcula? Acuérdense, el brazo en la parte anterior mide brazo y antebrazo 4.5, ¿sí? Y de la cara posterior va a medir otro 4.5, entonces un brazo es 9, otro brazo es 9. Tórax 9, abdomen 9, ¿sí? La cabeza, pero por los dos, tanto la cara como la cabeza son 9. El muslo en la cara anterior vale 9, ¿sí? Bueno, el muslo y la pierna valen 9, igual en la cara anterior y en la cara posterior igual valen 9, ¿no? Y el 1% restante son de genitales. Y la regla pues ya modificada para niños. ¿A alguien le gusta la pediatría? ¿No? Qué bueno, a mí tampoco. De hecho, una de las cosas que a mí me hizo decidirme por no estudiar pediatría fue ver a un niño quemado cuando era interno. Me tocó que preparaban jocoque. El jocoque es como, digamos, como requesón, se prepara a base de la leche, se hierve la leche, entonces la abuelita dejó la leche hirviendo para preparar el jocoque, lo dejó en el piso para que se enfriara y el niño tenía como yo creo unos 6 años más o menos, se cayó de pompas ahí. Entonces, pues a mí como interno me tocaba hacerle sus curaciones diario, con agua, con jabón y escuchar al niño llorar y gritar, patalear todos los días. Entonces, una de esas cosas fue las que me dijo que no iba a ser pediatra. Pero bueno, también los niños hay que cuidarlos mucho. Realmente ellos están a nuestro cuidado y tenemos nosotros la responsabilidad de darles un futuro prometedor. Entonces, hay que cuidarlos ahorita que antes y prevenir las lesiones, pero esto también puede llegar a presentarse en niños. Entonces, también hay que saber sobre los niños. Esta escala también nos sirve un poco ya dependiendo de la edad, si es recién nacido, si tiene de 1 a 4 años, dependiendo de la edad, nos ayuda aquí, lo vamos palomeando, ¿sí? Y nos va ayudando, dependiendo de lo que esté quemado, nos va dando el porcentaje, ¿no? Nos va dando puntos, al final sumas los puntos y eso te va a dar el total del porcentaje de superficie corporal total quemada. Manejo inicial, como les dije,
la piel es una barrera impermeable. Entonces, esta barrera impermeable, al romperse, ¿qué es lo que vamos a perder? Principalmente vamos a perder líquidos. Entonces, ¿qué hay que reponer? Líquidos. ¿Por qué se mueren los pacientes? Por la falta de líquidos, se mueren por choque hipovolémico. Entonces, es muy importante la hidratación. Entonces, podemos ocupar varias, han escuchado varias fórmulas, la de Parkland. Esta es esta escala es la más ahorita utilizada, ¿sí? Que es como una combinación entre las varias fórmulas que hay. Y hay que ver, primero, qué tipo de quemadura tuvimos, ¿no? Si es por flama o por escaldadura o si es eléctrica. Si es por flama, vamos a reponer en los adultos, por ejemplo, ¿sí? O niños mayores de 14 años, 2 mililitros de solución Ringer lactato por kilo por superficie de área corporal quemada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si el niño, la persona pesa 70 kilos, entonces le vamos a reponer 2 mililitros por 70 kilos, son 140 mililitros por el porcentaje de la superficie corporal total. Entonces, si este paciente tuviera, dijimos que 140 mililitros, si este paciente tuviera la mitad del cuerpo quemada, o sea, el 50, déjenme, saco la calculadora porque no me la sé. Espérame. Son, quedamos que era una paciente de 70 kilos, ¿no? Por 2 mililitros son 140. Por 50, eso nos da un total de 7 litros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sale. ¿Por qué 7 dijo que litros. Vamos a decir que sí. TBSA? Ay, ¿Vale? ¿qué dijo que era TBSA? Se me Es fue el el rollo. área de superficie corporal quemada. Ah, gracias, gracias. Lo que está quemado del paciente. ¿Y Porcentaje de LR es Ringer lactato o qué es? LR es solución Ringer lactato, que Ah, es súper, gracias. Harman, pues, porque No, aquí en México no hay es muy difícil encontrar Ringer lactato, pero el equivalente en México sería el Harman. ¿Sale? gracias. Dulce, ¿querías comentar algo? Sí, ahí cuando tomamos lo del peso es lo que nos dice que es el peso antes de la quemadura, ¿verdad? Así es, el peso antes de la quemadura, ¿ok? O sea, ¿cuánto pesaba el paciente habitualmente? ¿Ok? Eh, ¿Quién más? Fer, Doctor, ay, perdón. espérame, Yo espérame. tengo duda. Ajá. Había visto, o sea, esta tablita es en las primeras 24 horas o en las siguientes 24 horas, porque yo había visto que todas las escalas se dividirán entre las primeras y las siguientes, excepto la de Galveston. Exacto. No, esta es para las primeras 24 horas. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo se van a repartir. Ujú. David, ahora sí. Sí, por ejemplo, si no se conoce el peso previo del paciente, ¿qué Ah, no, ocupamos? pues lo calculas. No vas a detenerte porque no conoces el peso del paciente, ¿no? Lo calculas más o menos. Digo, esto ya lo van a ver cuando vean más pacientes, van a decir, ah, este pesa como 30, 40, etcétera, etcétera, kilos, ¿no? Ya lo vas a ir calculando así rápidamente en tu mente. Ah, no, pues esta persona pesa como 80 kilos, 90 kilos, ¿sí? Pero pues sí es importante porque si, por ejemplo, en la agresión el paciente perdió una pierna o se le quemó toda una extremidad, tú tienes que considerar el peso total del paciente previo a la quemadura, no con la pérdida de una extremidad. ¿Sale? ¿Estamos? Entonces, ahora tenemos 7 litros que pasarle al paciente en 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se los vamos a pasar? Los primeros 50, el 50% de los 7 litros, quiere decir 3.5 litros, se los tenemos que pasar en las primeras, en las primeras 24 horas. No, perdón, no.
en las primeras 6 horas, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que pasarlo rápidamente, o sea, pero es las primeras 6 horas de que ocurrió el incidente, ¿ok? No de que llegó el paciente, no de que le estamos administrando. Entonces, si el paciente llegó con un retraso de 3 horas, tenemos que pasarle los 7,500 en un corto periodo, ¿ok? Y lo demás lo dejamos para el completar las demás 24 horas, ¿ok? Antes se ocupaba, como dice su compañera Fer, se ocupaba, por ejemplo, la de Parkland o la de Galveston, que tiene dos parámetros. En cuanto lo calculas las primeras 24 horas y después calculas las siguientes 24 horas con una fórmula un poco más baja que la anterior, ¿sí? Sin embargo, lo que ha optado ahorita, lo que es las guías de trauma, por ejemplo, esto es del Matox, es que lo vayas determinando de acuerdo a cómo va el paciente respondiendo, ¿sí? Si le pasas los primeros 7,000 litros, estos 7,000 litros son para las primeras 24 horas. Si estos 7,000 litros los pasas y el paciente sigue con choque, hay que pasarle más volumen al paciente. Si le pasas los 7,000 los 7 litros y el paciente tiene ya una respuesta, ya lo sacaste del choque, ya no tiene choque hipovolémico, bueno, ya no hay que darle una respuesta tan agresiva, ya hay que moderar ahí lo que son los líquidos, pero eso ya va siendo más que nada dosis-respuesta, ¿ok? Porque también se ha visto, y eso se vio porque, bueno, también si se seguían las fórmulas de Galveston, de Parkland, todas al pie de la letra, luego el paciente terminaba con una insuficiencia cardíaca y terminaba falleciendo por la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por exceso de líquidos. Entonces, esto es más que nada dosis-respuesta, ¿va? Pero esto es lo que tienen ustedes que instalar el manejo inicial del paciente. Vamos a monitorizar los signos vitales, siempre y cuando, como les dije, una quemadura más allá del 20%, vamos a monitorizar los signos vitales. Hay que colocarle el catéter urinario si el gasto es menor al parámetro para la correcta resucitación de fluidos. ¿Cuál va a ser nuestro parámetro para una correcta resucitación de los fluidos? ¿Cuál va a ser nuestro límite? ¿Cómo lo vamos a medir? En diuresis kilo hora. O, sí, diuresis kilo hora. ¿Ok? La diuresis kilo hora tiene que ser por arriba de 1. ¿Ok? Si tiene menos de 1 de diuresis kilo hora, entonces nos está faltando líquido. A pesar que en la fórmula diga que son 7,000, si su corazón no está con datos de falla ni nada de eso, pues le vamos a subir más líquidos porque no estamos alcanzando la diuresis kilo hora del paciente. Quiere decir que tiene más pérdidas. Y la monitorización de perfusión de las extremidades. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Pues revisando el llenado capilar de las extremidades. Monitoreo de la ventilación, obviamente, si el paciente tiene un dato que siempre nos dicen, no sé si ya llevaron clases de ATLS, pero bueno, siempre nos dicen que hay que revisar las vibrisas del paciente. Si las vibrisas están quemadas, hay que presuponer, o la boca está quemada, hay que presuponer que tiene quemadura de la vía aérea. Entonces, un monitoreo estrecho de la ventilación. Manejo del dolor y la ansiedad. El paciente no sabe qué le pasó, no sabe cómo está. Entonces, es muy, muy importante ¿cómo se llama? Muy importante que lo podamos tranquilizar, calmar al paciente y quitarle el dolor. Lo peor que puede sentir un paciente es dolor. Entonces, cuando nosotros le quitamos el dolor al paciente, podemos tranquilizarlo. Y por eso se llegan incluso a ocupar opiáceos muy fuertes para poder controlar el dolor de estos pacientes. Elevar la cabeza y las extremidades afectadas para evitar lo que es más que nada el edema de las extremidades y el apoyo psicosocial. Una vez que un paciente tiene una quemadura, como ya vieron, generalmente de segundo grado profundo o de tercer grado en adelante, vamos a tener varias cicatrices del paciente, ¿no? Entonces, desde un principio hay que decirle que su vida va a cambiar, tiene que llevar el apoyo psicológico o psiquiátrico del especialista correspondiente, pues porque no es algo fácil.
Ahora, ¿qué le vamos a pedir a nuestro paciente? ¿Sí? Ya lo monitorizamos, ya le estamos infundiendo líquidos, ya vimos cuánto está de quemado, pues vamos a pedirle una biometría hemática, ¿no? Así como pierden agua, pueden perder también sangre, entonces puede ser que también sea necesario, aparte de transfundirle líquidos, transfundirle hemoderivados. Química sanguínea, electrolitos séricos para tener una base. ¿Por qué? ¿Qué hacen los pacientes con quemaduras? ¿Sí? Hacen insuficiencias renales. Entonces también tenemos que monitorizar o tener una base, ¿no? Para saber si este paciente ya traía una insuficiencia renal o crónica y cuánto va a quedar de secuela, ¿no? Después de la quemadura. Los músculos cuando se queman o cuando se electrifican hacen rhabdomiolisis. Entonces esto también provoca insuficiencia renal. Electrolitos séricos, quedamos que íbamos a perder un montón de líquidos cuando no tenemos la barrera de la piel, pues también vamos a perder electrolitos por los mismos, ¿no? Entonces, hay que ver, podemos perder una gran cantidad de sodio y no pasa nada, pero si perdemos 1 o 2 equivalentes de potasio, el paciente puede fallecer por pérdidas de potasio, ¿no? Radiografía de tórax en intubados, obviamente para el control post intubación. La gasometría, si se sospecha de lesión por inhalación, ¿sí? El electrocardiograma, este es obligado en quemaduras eléctricas. Y tomografía, si existe algún trauma asociado, ¿sale? Tomografía computarizada, si existe un trauma asociado que estemos sospechando que pues, el paciente se quemó y tuvo traumatismo cráneoencefálico, bueno, pues ya que tengamos controlado al paciente hay que pedirle su tomografía de cráneo. Esto es lo más importante, no todos se van a dedicar, los pacientes quemados generalmente los manejan los cirujanos plásticos, ¿no? Para ver lo de ¿cómo se llama? La rehabilitación, la aplicación de injertos y todo esto se lleva a cabo por parte del cirujano plástico reconstructivista. Y hay pocos centros en México que son centros de referencia de quemados. Uno es el Instituto de Rehabilitación, otro es el instituto, otro es, perdón, Magdalena de las Salinas, ahí también es un referente para quemados, un centro muy bueno, la verdad, ahí me tocó rotar cuando era estudiante y está bastante padre el área de quemados que tienen ahí en Magdalena de las Salinas. Entonces tenemos pocos centros y hay que canalizar ahí a los pacientes porque ellos les van a dar el mejor tratamiento para nuestro paciente. ¿Cuándo vamos a trasladar ahí a un paciente? Quemaduras de más de 2%, ¿sí? Quemaduras de segundo grado de más del 10%, ¿ok? Quemadura de segundo grado, más del 10%, aunque sea una quemadura de segundo grado superficial, hay que mandarlo a un centro de referencia porque esa superficial se puede convertir en una profunda, ¿ok? Quemaduras que involucren situaciones especiales, como cara, genitales, articulaciones mayores. Así sea el 1%, hay que mandarlo a un área de quemados, ¿sí? A un área especializada. Quemaduras de tercer grado, la que sea, hay que mandarlo a referencia a este centro de quemados. Quemaduras eléctricas, químicas, quemaduras por inhalación y cualquier quemadura asociada a un trauma, ¿sí? Que tenga una fractura expuesta, que tenga traumatismo craneoencefálico, que tenga neumotórax, que tenga fracturas costales. Todos esos hay que referenciarlos inmediatamente a un centro especializado en la atención de quemados. Aquí hay que tener mucho cuidado también en las quemaduras químicas. Muchas veces el paciente tiene la quemadura química y llega con el químico en el cuerpo. Entonces, esos pacientes pasan directamente a lavado, a que se lave el cuerpo, se lava todo, se bañan, tienen tinas especiales en el área de urgencias. Bueno, en las áreas de urgencias decentes tienen planchas donde tienen regaderas y se baña por completo a los pacientes para quitarles todo lo que pueda llegar a tener de quemadura por 2 razones. Una, para dejar que el paciente ya no tenga más quemadura, o sea, que el agente agresor ya no siga quemando, y la otra para que el médico no se queme. ¿Sale? Pilar.
Ay, tengo una pequeña duda, doctor. Lo que pasa es que, bueno, había leído que, por ejemplo, hay algunos tipos de químicos que, por ejemplo, pues, no sé, con el agua pueden reaccionar y es peor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se quema con cal o con algo así, ¿qué harían? O sea, ¿cómo lo bañan o cómo se lo quitan? Oh, bueno, no, la cal, por ejemplo, esa se barre, ¿no? O sea, se quita con trapos, no se, como dices tú, no se empeora con el agua. Se quita lo más que se puede de forma mecánica y lo demás ya se quita con agua, ¿no? Si tú tienes una gran cantidad de agua, ¿sí? Ya no te va a quemar el residuo que te quedó de cal, pero sí te va a seguir agrediendo. Pero son químicos que tú ya viste. Si tú desconoces qué químico se quemó el paciente porque está inconsciente, porque lo lleva a otra persona y no sabes, el procedimiento es pasarlo a bañar, ¿ok? No sabemos qué se quita y el mejor diluyente y el diluyente universal es el agua. ¿Estamos de acuerdo? Si tú ya sabes que es un químico que se agrava con el agua, bueno, primero lo quitas en forma mecánica y ya después le haces un lavado con agua o con el diluyente adecuado. Pero pues generalmente es difícil que tú sepas, ¿no? Para ya pacientes con una agresión tan grande, ya no tienen no tienes esta información. Gracias, doctor. ¿Vale? ¿Alguien más? Sonó, pero ya no vi, ¿no? Era yo, pero iba a preguntar sobre eso, porque recuerdo que mi profesor de bioquímica nos había dicho que en quemaduras no se tenía que lavar, quemaduras químicas no teníamos que aplicar agua primero, que porque empeoraba la situación, pero Ajá, digo, hay que quitarlo con trapos o con cosas así. Sin embargo, si tú vas a lavar con poca agua, pues sí, vas a hacer que se genere una quemadura más, vas a reactivar la sustancia. Pero si tú vas a lavar con 80 litros de agua, con las regaderas estas yo no tengo una imagen aquí, pero unas regaderas esas que están en urgencias, incluso como las regaderas que tuvieron en los laboratorios de química, tal vez de la secundaria o de la prepa, que estaban ahí, si ustedes lo hicieron en la UNAM, ahí sí había regaderas en los salones de química, son unas regaderas industriales. Entonces, esa gran cantidad de agua sí te sirve para lavar el cuerpo y para quitar la quemadura. ¿Sí? Entonces, quitas el mayor cantidad de agente y ya después valoras la quemadura, ¿no? Con grandes cantidades de agua no hay tanto problema. Pero si ya sabes que es un agente que te va a perjudicar ponerle agua para después poderlo retirar, como comentaba la cal, bueno, ese sí lo quitas primero con trapos y después ya lo haces, ¿no? mm, ¿Sale? tengo otra duda. Por ejemplo, en caso de que, no sé, nosotros nos encontremos, no sé, en la calle o algo así y veamos, o en nuestras casas, y veamos que alguien está sufriendo una quemadura en ese momento, nosotros, no sé, por ejemplo, podemos detenerlo igual con agua, o sea, porque ya ven que aquí tardan mucho tiempo en llegar la ayuda, entonces nosotros podemos ayudar de esa manera o simplemente hacer nada y esperar la ayuda. Primero te quitas la bata para que no vean que tú eres médico, ¿no? Porque Ah, van a querer que tú sepas todo. No, mira, si tú ves que se está quemando con alguna sustancia abrasiva, ¿no? Supongo que esa es la pregunta. Si ves que se está quemando se está incendiando la persona, se está quemando con gasolina o algo así, obviamente ahí es tirarlo y que se ruede, ¿no? Para tratar de sofocar la quemadura. Lo primero que tienes que hacer es tú ponerte a salvo, ¿ok? Si tú vas a llegar y él se está quemando con un agente químico y tú vas a llegar con tus manos sin protección, porque obviamente ni unos guantes de látex serían los adecuados, si llegas así y lo tocas, te vas a quemar tú, entonces ya tenemos dos víctimas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Bueno, quitarle la gente tal vez con ropa, con tela, agua, si estás en la calle, difícilmente la vas a poder conseguir, pero si estás en la calle, pues sí lo puedes, pues con tu chamarra, quitarle lo que sea, siempre y cuando protejas tu integridad. No se vale que ustedes arriesguen su vida en esta situación que es rara, pero hay otras que son más comunes, que tú arriesgues tu vida por poner a salvo a una persona,
porque entonces lo que vas a hacer es que tengas dos víctimas si no lo haces con cuidado, ¿sí? Va a ser la persona que tuvo el accidente y tú. Aunque tú seas médico, es algo que es muy importante. Tú no eres responsable de que esa persona se lastimó, ¿sí? Tampoco eres responsable de salvarle la vida, porque también tu nivel de conocimiento no llega a eso, ni tampoco tienes los insumos. Estando en la calle, no carga nadie su ambulancia ni su maletín para poder salvar a nadie, ¿no? Entonces, no estás obligado a eso, estás obligado a darle los primeros auxilios, RCP básico y cosas así. Pero tienes que ponerte a salvo, ¿no? No sé si se recuerdan, por ejemplo, lo que pasó cuando se estrellaron todos los motociclistas en Cuernavaca, que son en la carretera de Cuernavaca, sonó mucho. Estaban ayudando a los motociclistas y los ponían ahí sobre la carretera y después llegaban otros motociclistas y se estrellaban contra los que estaban ayudándolos a levantarse. Y entonces ya tenemos más víctimas y más víctimas. Entonces, siempre tienen ustedes que ponerse bien antes de ayudar a algo, guardar la calma y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Y en qué le puedo ayudar al paciente? ¿No? Primero, pedir ayuda. Eso es básico, ¿no? Pedir una ambulancia. Nosotros no tenemos la manera de trasladar al paciente ni nada de eso. Y segundo, ver qué tipo de quemadura tenemos y qué es lo que sí podemos hacer por esa quemadura. ¿Ok? Si el paciente tiene el químico en su cuerpo, pues decirle, ¿sabes qué? Quítate la ropa o cortar la ropa con algunas tijeras, quitarle la ropa, sin que nosotros toquemos el agente químico, ¿no? Tranquilizar al paciente, ¿no? Porque también si tiene una quemadura, por ejemplo, en las fiestas, que se les quema el pelo y salen corriendo y se incendian más cada vez que corren más, ahí tranquilizar al paciente, tirarlo al piso, rodarlo para que se apague el incendio o contar con un extintor, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que ustedes primero tienen que tranquilizarse y ver en qué sí pueden ayudar y no convertirse en otra víctima. La vimos. Bueno, quemaduras por inhalación ocurren de un 2 a un 14% de los pacientes admitidos en centros de quemaduras. Un número significativo de muertes es debido a los efectos tóxicos de los productos de combustión, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con también las lesiones por quemaduras. Como les decía, un indicativo es que tenga quemada la boca o que tenga quemadas las vivirizas. Tipos de lesión: inhalación por gases tóxicos, como puede ser el CO2, el CO2, el monóxido de carbono, perdón, y el cianuro. Y la lesión supraglótica, lo que nos va a generar, pues, es un edema severo, una obstrucción de la vía aérea, y pues el paciente va a fallecer porque no puede respirar. Entonces hay que permear la vía aérea. Lesiones infraglóticas, lo que nos va a preocupar son más que nada atelectasias. Esto, ¿sí saben qué es una atelectasia? ¿Qué es una atelectasia? A ver, Sabina, que vi que me dijo que sí, nada más estaba dando el avión. Dice, es una dilatación, atelectasia. Es que sí, me dio el avión, vieron todos. Es un colapso del pulmón, del lóbulo o del alvéolo, ¿no? Es un colapso, no es una dilatación, es un colapso, ¿sí? Entonces, las atelectasias son colapsos de segmentos del pulmón. No es todo el pulmón colapsado, sino son pequeños segmentos. Puede ser un lóbulo o puede ser nada más un pequeño segmento. Se miran bandas atelectásicas. Esto también ocurre mucho, por ejemplo, en pacientes posoperados que no hacen ejercicio respiratorio, están mucho tiempo acostados y hacen atelectasias. Esto es por moco. En este caso, el moco es generado, en el caso de las quemaduras, es el moco y el edema que genera, cierra lo que es los bronquios o los bronquiolos, y eso provoca las atelectasias, ¿ok? Y la neumonitis, pues puede ser una neumonitis química, una inflamación, una neumonitis química, ya sea por aspiración o por broncoaspiración, ¿no? Del paciente. Aquí lo que vamos a ver es la saturación de carboximoglobina, ¿no? Cuando el paciente está con intoxicación por carboximoglobina, ¿qué es lo que vamos a ver? Si tiene de un 0 a un 10%, pues no vamos a ver ningún síntoma.
y conforme va avanzando, pues vamos a ver que tiene dolor de cabeza, dilatación de los vasos de la piel, cefalea, pulsación, cefalea severa, visión borrosa, náusea, vómito, síncope, ya cuando llegamos del 30 al 40%, y aumento de la respiración con taquicardia, coma, respiración de Jack-Stokes, coma, convulsiones y respiración, pulsos débiles. Todo esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo va evolucionando conforme vaya aumentando la saturación de carboxiemoglobina. ¿Cuál es el tratamiento? Pues darle oxígeno al paciente, ¿no? Oxigenoterapia vía aérea y valorar si el paciente va a requerir nada más darle un apoyo de oxígeno con ya sea una mascarilla, puntas nasales, dependiendo de la saturación que tenga de carboxiemoglobina, o si requiere una intubación ya endotraqueal, si estamos pensando en que también puede tener un edema laringio que nos vaya a obstruir la vía aérea en un futuro, ¿no? Cualquier paciente con sospecha de intoxicación por CO2 o cianuro debe recibir oxígeno 100% humidificado y a través de mascarilla de no reinhalación. ¿Cuál es la de no reinhalación? Es esta, ¿no? Las que tienen aquí un reservorio. Intubación temprana. ¿Cuándo vamos a valorar que hay que intubar a un paciente? ¿No? Signos de intubación de vía aérea, estridor, uso de músculos accesorios, retracción external. Esto nos va a indicar que el paciente ya está ocupando todos sus músculos accesorios, que ya le está costando tratar de llevar al, ¿cómo se llama? De llevar una buena ventilación. Esto nos va a indicar que hay que intubar al paciente en una forma temprana. Cuando tenemos más de 40 o 50% de superficie corporal quemada, entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que valorar intubar al paciente. No siempre es una indicación, pero si ya tenemos más de 40 al 50% de la superficie, el paciente va a tener mucho dolor, vamos a requerir un manejo hídrico importante y probablemente necesitemos también sedar al paciente. Entonces, tenerlo sedado con tantas pérdidas y con una quemadura de la mitad del cuerpo, pues sí sería mejor tenerlo en un coma inducido. Quemaduras dentro de la boca, de igual manera, por el riesgo de que haya, de que tenga que hacer una traqueostomía de urgencia. Entonces, antes de eso, una cricotiroidectomía de urgencia, pues mejor intubarlo, ¿no? Dificultad para la deglución, igual por la sospecha de edema laringio. Síntomas de compromiso respiratorio, incapacidad para aclarar secreciones y fatiga respiratoria, pobre ventilación, disminución del estado de alerta, pues hay que intubar al paciente, hay que observar la vida del paciente. ¿Vale? Manejo de las heridas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer a las heridas? Primero, estabilizar al paciente, resolver los problemas que amenazan la vida del paciente y se inicia. Entonces, hay que tener las heridas, hay que tenerlas limpias para poderlas injertar. Entonces, se les hacen lavados quirúrgicos a los pacientes como el que tenemos aquí, pues se les hacen lavados quirúrgicos para evitar que se colonicen o que se colonicen de más y poder valorar si va a requerir o no va a requerir un injerto el paciente. Manejo prehospitalario, bueno, ni el tiempo siempre y cuando no retrase el envío al hospital, ¿sí? Era lo que nos comentábamos con su compañera, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, si es no vaya a llegar, no, espérense, déjenle lavo la herida, no. Se lo lleven al hospital y ya que le hagan el manejo o en el transcurso, siempre y cuando no retrase el envío, vamos a enfriar la zona. Obviamente no la vamos a enfriar con hielos, la vamos a enfriar con agua ambiente, ¿sí? Se utiliza agua inyectable, 30 minutos en las quemaduras de menos de 5% de las quemaduras más grandes. No hay un beneficio, ¿no? Solo en las que son menos del 5%, como estas quemaduras en casa, que son caldaduras y cosas así, quemaduras de la cocina, podemos poner agua, ¿no?
por 30 minutos. Agua inyectable de preferencia, ¿no? Y si usan agua hervida, pues la enfrían, ¿no? No le van a poner agua. Ahí le va el agua hervida. Pacientes que cumplen con criterios para centro de cremados, hay que limpiar la herida, agua y gluconato de clorhexidina diluido. La clorhexidina pues, es un jabón. Ustedes ya llevaron un jabón quirúrgico, ¿no? Es un antiséptico. Ya llevaron también prácticas de cirugía en el segundo año, entonces ya saben. Hay que lavar la herida con jabón quirúrgico, debridar gentilmente las ampollas más de 2 centímetros utilizando material estéril. Esto está entre comillas, ¿no? Aplicar antimicrobiano tópico, sulfadecina, quemaduras profundas, bacitracina en quemaduras parciales. Esto de reventar las ampollas está en discusión y más que nada depende de ¿cómo se llama? Pues del médico al que le preguntes. Hay quienes dicen, no, déjale la ampolla, no se ha roto la piel, ¿para qué queremos que se contamine más la piel? Y opino lo mismo. Si vamos a trasladar al paciente, pues vamos, dejémosle la ampolla, no pasa nada, ¿no? No va se va feo, pero no le va a pasar nada, ¿no? En cambio, si tú rompes la ampolla, va a perder líquidos, vas a tener, aparte de esto, vas a tener un área que se contamine también más. Entonces, pues mejor no hagas más grande la agresión. Y en donde sí está, ¿cómo se llama? Donde sí están las áreas ya descubiertas, sí puedes poner sulfadiazina de plata, puedes poner rifampicina, cubrirlo y mandarlo al área de quemados. Quemaduras en sitios especiales, cara, se debe elevar la cabeza a 30 a 45 centímetros, solo utilizar agua para limpiar y evitar la conjuntivitis química, ¿no? O sea, por ejemplo, si se quemó la cabeza y tú le echas el agua, tienes que cuidar que no le va a caer a los ojos, porque no vas a quemarle con el químico que se quemó la cabeza, le vas a quemar los ojos. Entonces, cuidar también hasta esos pequeños detalles, pues, tiene también su chiste, hay que ponerlo hacia atrás para que el agua escurra hacia la parte de atrás, proteger los ojos para que no vayamos a tener una conjuntivitis química. Manos, y también, bueno, aquí hay, siempre que sea cara, hay que valorar si el paciente requiere una intubación o no, en el área de, antes de trasladarlo, por ejemplo, en la calle o algo así, que los paramédicos requieran que se llegue a intubar. Manos, elevar las extremidades por arriba del corazón. No se recomienda la colocación de monitores en la lesión. ¿Esto por qué hay que elevar las extremidades? Para evitar el síndrome compartamental, ¿no? También ya lo vieron. Va a producirle síndrome compartamental más que nada de lo que es la mano. Hay compartimentos muy, muy pequeños que fácilmente se saturan y que nos da un síndrome compartamental. Y listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo, doctor, Sí, nada más disculpe, sí, dime. dijo que se utilizaba la diéresis kilo hora, Ajá. pero ¿para qué y cómo debe, o sea, cuánto? La diuresis kilo hora, no la han escuchado, esa se calcula, esa es una meta, esa es para valorar que el paciente tenga una adecuada diuresis, el paciente. Entonces, ¿cómo se calcula? Calculas cuánto orinó el paciente en determinadas horas, ¿no? Entonces, eso lo divides entre las horas y lo divides entre el peso del paciente, ¿sí? Diuresis kilo minuto, perdón. Y después lo divides entre los minutos. También es en kilo hora, pero la que yo les dije de 1 es kilo minuto. Diuresis kilo minuto. Sí, diuresis kilo. No, espérenme, ya me confundí. Diuresis kilo hora tiene que ser de 1, ¿sí? Tiene que orinar 1 mililitro por kilo de peso por hora. O sea, si el paciente pesa 70 kilos, tiene que más o menos tener 70 mililitros por hora de orina, ¿ok? Lo normal es que un paciente orine más de 0.5 mililitros hora por kilo de peso, ¿ok? Si el paciente orina menos de eso, quiere decir que está en insuficiencia renal.
¿Ok? Un paciente normal. Ahora, estamos hablando de un quemado. Entonces, en un quemado, la meta no se establece en 0.5, sino se lleva a 1 mililitro kilo hora. Es lo que el paciente tiene que orinar, porque si no te está faltando líquidos. Quiere decir que sigue tu paciente en una insuficiencia renal, no tiene flujos urinarios adecuados. Si tú le estás pasando 7 litros, le falta volumen o está el riñón dejando de filtrar, ¿sí? Entonces eso es lo que tienes que buscar en tu paciente. Gracias, doctor. ¿Sale? Bueno. Entonces, pues mañana nos vamos con el bonito tema del síndrome de Fournier, ¿sí? Y nos vemos mañana igual a la misma hora. Muchas Hasta luego, gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Mañana, doctor, Que gracias. tenga Se buena noche. cuidan. Bonita noche, hasta luego.